Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola Jennifer, saludos a nuestros invitados, a la radioaudiencia. Un placer estar por aquí de nuevo en este caluroso verano del 2025, ¿verdad? Y mirando ya hacia el comienzo de las clases el próximo agosto. Así es, doctor, y por supuesto saludamos a nuestros invitados. Hoy tenemos al doctor Ronald Hernández Maldonado y a Lancelot Oliveras Vega con nosotros en este programa para hablar de un tema muy interesante, así que bienvenidos a ustedes también. Muchas gracias siempre por la invitación. Doctor, y cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Mira, sabes que Ronald y Lancelot son personas ya regulares en este programa, ¿verdad? Son dos aliados del Instituto de Estadística, un aliado de este programa. Y vamos a hablar hoy de dos temitas. Primero, el Lancelot nos va a hablar del Observatorio Demográfico de Puerto Rico, que es un instrumento, ¿verdad?, que se puede utilizar para que la ciudadanía tenga acceso visual a muchas de las estadísticas demográficas del país. Y luego el doctor Ronald Hernández Maldonado nos estará hablando del índice del costo de vida, de los cambios del índice de costo de vida en Puerto Rico. Como recordarán, pues hace unos meses atrás estuvimos hablando del índice de costo de vida y sobre todo de cómo se componía el índice de costo de vida y ahora estamos hablando, entonces hablaremos de estos cambios, ¿verdad? Y son unas noticias que se han generado en el país sobre este tema. Así es, doctor. Y bueno, para presentarle a nuestra audiencia quiénes son nuestros invitados, aunque el doctor Ronald ya lo conocen, lo han escuchado en varias ocasiones, hoy tenemos a Lancelot Oliveras Vega, quien posee un bachillerato en Artes en Ciencias Sociales del Recinto Universitario Mayagüez y es candidato a grado de maestría en Ciencias en Demografía del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente se desempeña como asistente de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, donde trabaja en proyectos relacionados con demografía, censo y geografía, además de brindar apoyo al programa de academias y talleres del instituto. Sus áreas de interés incluyen la demografía espacial y el envejecimiento poblacional, y en su tiempo libre disfruta aprender, jugar ajedrez, leer y practicar balompié. Esta es la breve reseña de nuestro invitado Lancelot y por supuesto tenemos al doctor Ronald, que bueno, ya lo conocen, pero vamos a leer nuevamente su reseña. El doctor Ronald Hernández Maldonado posee un bachillerato en Administración de Empresas con las especialidades en Finanzas y Comercio Internacional, dos maestrías, una en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y la otra en Ciencias en Contabilidad. Además, cuenta con un doctorado en Administración de Empresas, en donde se especializó por medio de su disertación doctoral en área de Economía y Finanzas. El doctor Hernández cuenta con experiencia en la cátedra en investigación en instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. Además, perdóname aquí un segundo. Además, ha trabajado los esfuerzos estratégicos de internacionalización en dos de los principales sistemas universitarios de Puerto Rico. Actualmente estudia una maestría en economía urbana y se desempeña como gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, liderando los proyectos y estadísticas económicas y empresariales. También es profesor conferenciante de economía y finanzas en la Universidad Ana G. Méndez.
Con estas dos breves reseñas, nuevamente le damos la bienvenida a nuestros invitados. Así que, doctor, para comenzar de lleno con el tema, ¿alguna pregunta, una introducción para nuestros invitados? Claro, claro. Pues vamos a, como les dije, a comenzar con el señor Lancelot. Lancelot, nos gustaría que nos explicara de dónde sale la iniciativa esta del observatorio demográfico, cómo llegaron a este punto, ¿verdad? Y luego que nos expliques en qué consiste esto del observatorio demográfico. Sí, en el Instituto de Estadística siempre recibimos muchas peticiones relacionadas a datos demográficos y por lo general están fragmentados en diferentes lugares, ¿no? Tal vez hay que visitar un informe, por ejemplo, si queremos saber sobre estadísticas vitales, sobre nacimiento y Claro. queremos verlo a través del tiempo, tendríamos que entonces ir a dos o tres o cuatro informes diferentes para poder entonces hacer un análisis temporal sobre los nacimientos en este caso, ¿no? Así que surge de la necesidad de unirlo todo en un mismo lugar y que no esté fragmentado en la web. Mucha de esta información es pública, está en nuestro portal de estadísticas.pr, pero en este tablero interactivo o dashboard se nos hace. Le felicitamos la vida no solamente al público en general, a los académicos y también al gobierno de Puerto Rico para tener datos accesibles sobre asuntos demográficos como la población, la fecundidad, la mortalidad y la migración. Y esa es la belleza. A mí me parece, ¿verdad? Muy bonita la forma en que lo han presentado, como dices, en forma de un tablero, en forma de un dashboard, donde aparecen pues distintas estadísticas del país, sobre todo es como una especie de serie histórica, ¿verdad? Una presentación de series históricas. Nos gustaría que nos dijeras primero, ¿verdad? Las distintas partes que tiene el dashboard y quizás cuáles son las bases de datos que alimentan muchas de estos dashboards que se nos presentan. Pues bueno, el tablero se compone de 5 pestañas. En la primera pestaña es una panorámica que más bien habla, resumen la población, los números de nacimiento y de funciones. También tenemos una pirámide poblacional, la medida de edad y el crecimiento natural. Pero luego tenemos otras pestañas que ya van más concentradas a temas específicos de la demografía, como la fecundidad. Y ahí tenemos también números de nacimientos, tasa de natalidad por año, tasa general y tasa total de fecundidad, el número de los abortos, el número de nacimientos por método de parto y las tasas específicas de fecundidad. En la pestaña de mortalidad tenemos el número de funciones, la tasa cruda de mortalidad, la tasa cruda de mortalidad por sexo y grupos de edad, tasa de mortalidad materno-infantil, la expectativa de vida al nacer por sexo y año y el número de funciones por año, sexo, edad y causa de muerte, las primeras 10 casos de muerte. Ujú. Y luego tenemos otra pestaña que es de migración, que tenemos movimiento migratorio, migrantes por grupo de edad, inmigrantes por grupo de edad, movimiento dentro de pasajeros, migración neta y migración de personas con educación postsecundaria o más. Y la última pestaña es no, son los apuntes, están las definiciones para las personas que no estén familiarizados con algunos de los términos, pues Ah, se definen los conceptos ahí y también están las fuentes de datos que, bueno, pues la mayoría viene entre, eh, la ma- se divide en dos fuentes de datos principales que son las de Oficina del Censo de los Estados Unidos y el Departamento de Salud de Puerto Rico. Tenemos censo decenal, estimados de población y la encuesta de la comunidad por parte del censo de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Y sobre lo relacionado a mortalidad y fecundidad, pues son de los informes de estadísticas vitales eh, que genera el Departamento de Salud, pero también tenemos otros datos como por ejemplo del registro demográfico, porque son datos ya un poco más recientes que todavía no están en un informe de estadísticas vitales. Y sí, esos son, y por último, hay una última que es sobre movimiento de pasajeros, que es del Buró de Transportación de los Estados Unidos. sí, así que Radio Escucha, fíjense que tal como nos dice Lancelot, el tener acceso a esta información antes de que existiera este dashboard conllevaba leer mucho y hacer, como decimos, el drilling down. Había que penetrar mucho en informes a veces un poco densos, Lancelot, Sí. porque cuando uno entra a veces a la encuesta de la comunidad, si no está familiarizado de dónde están los datos,
pues tiene que hacer mucho drilling down, aparte de que tienes que ir a la encuesta de comunidad de tal año, a la de tal año y a la de tal año. Ahora pues puedes ver eso todo junto en un solo gráfico, ¿cierto? Correcto, correcto. Sí, el navegar en la página del censo, especialmente data.census, puede ser complicado. También es porque hay diferentes tipos de productos, de los estimados de 1 año, los estimados de 5 años. Así como bien dices, habría que leer documentación técnica para no usar apropiadamente la información, porque no puede solapar años si estás utilizando los estimados de 5 años. Hay cosas positivas de los de 1 año que dan información reciente, pero con mayores márgenes de error, y los estimados de 5 años que pues, tienen, tal vez son un poco más atrasadas las estadísticas, pero tienen mayor confiabilidad. Y eso es importante porque a veces podemos, como te digo, fallar en nuestros análisis si no tenemos claras cuáles son esas definiciones. Así que Radio Escuchas, es importante pasar por este dashboard y verlo. A mí me sorprendió mucho. Es un ejercicio que he hecho, Lancelot, y he presentado en las conferencias que doy, lo de las pirámides poblacionales y cómo en el instrumento que han preparado, pues yo puedo comparar, tienen como base la pirámide poblacional de 1960 y puedo comparar la de 1960 con el 70, con el 80, con el 90, con el 2000, con el 2010 y con el 2020. Y ahí se ve, ¿verdad?, cómo esa distribución, de ser una distribución casi perfecta o piramidal en los 60, donde tenías mucha gente naciendo y menos gente muriendo, pues se ha achatado, por decir de alguna forma, en el año 2020. También vemos la caída en la población total del país. Vemos el número de nacimientos que disminuye, mientras el número de defunciones va aumentando. ¿Algún comentario sobre esto, Lancelot? Sí, sobre la pirámide poblacional, ¿no? Para que los radioescuchas puedan entender lo que es una gráfica que tiene dos barras. Por lo general, en el lado izquierdo están los hombres y en el lado derecho están las mujeres. Y Ujú. luego, pues, tenemos grupos de edad que va desde la base, que es 0 años, hasta el pico de la pirámide, que sería la población mayor de 85 años. Es interesante ver cómo en menos de 100 años la pirámide ha cambiado completamente. Como bien mencionaba, había una base eh, bastante clara de lo que era la pirámide. Por ejemplo, en el 1960 habían aproximadamente 180.000 hombres y 175.000 mujeres de 0 a 4 años. Pero si vemos ese mismo número o ese mismo grupo de la población para el último censo, que fue el del 2020, vemos que hay 59.000 hombres y 56.000 mujeres. Así que ese grupo de edad de 0 a 4 años se ha reducido mucho, ¿no? Y precisamente está relacionado a la baja en la fecundidad en Puerto Rico, a la baja en ese número total de nacimientos, que vemos que desde el 60 o desde antes del 60 está en continuo descenso. Y fíjate, yo tengo otro grupo de usuarios importantes para este producto, Lancelot, Jennifer y Ronald, que son los formuladores de política pública, Lancelot, nuestros secretarios de agencias, nuestros legisladores, porque es importante a la hora de tomar decisiones gubernamentales saber dónde está la población. Me parece que en el país se han cometido grandes errores históricos, ¿verdad? Como invertir en aquellas escuelas del siglo XXI, si se acuerdan, hacer estas grandes inversiones millonarias en aquellas escuelas del siglo XXI o seguir construyendo escuelas mientras la población de niños y jóvenes iba disminuyendo. Dinero, ¿verdad? Y esfuerzo que se pudo haber utilizado para ir construyendo centros geriátricos, centros de recreación pasiva, ya no, ¿verdad? Como te digo, canchas, parques de pelota y cosas que apelaran más a los jóvenes, sino ir moviendo parte de esos proyectos a la población de mayor edad, ¿verdad? Así que tengo esta recomendación, ¿verdad? Este grupo de usuarios que quizás
pueden hacer uso de este proyecto, viendo estas tasas de fecundidad, de mortalidad, la migración, hasta la Junta de Supervisión Fiscal, me imagino que serían usuarios importantes de este portal. ¿Algún comentario, Ronald o Lancelot, sobre este tema? No, definitivamente, ¿verdad? No quiero meterme en agua de demógrafos, pero precisamente hoy estaba dándole también un taller a unos jóvenes estudiantes de nuevo ingreso en una institución de educación superior en Puerto Rico y les comentaba, la presentación era en torno al mercado laboral, pero también, ¿verdad? Con esas líneas de decir, pues mira, usted está estudiando esto y tiene que tener en consideración estos elementos, ¿verdad? Para saber en qué lugar usted se va a posicionar o cuáles son sus aspiraciones o qué proyectos entonces usted, mediante entra a la universidad o luego, ¿verdad? De egresado a la universidad, debería estar planteando o plasmando, ¿verdad? Independientemente de la carrera a la que está estudiando. Así que definitivamente una aportación y como dice el compañero Lancelot, son peticiones muy frecuentes que recibimos y el canalizar todo este tipo de datos en un solo tablero, pues se busca, ¿verdad? Que la persona pues tenga un acceso más cómodo también a esta información. Así que definitivamente son herramientas que siempre son recomendables utilizar. Mira, ahora que traes el tema de la academia, yo creo que la academia y los profesores debemos incluir este tema del envejecimiento poblacional, este tema de la mortalidad versus la natalidad en nuestros prontuarios y en nuestra clase actual, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Ronald y Lancelot, si estamos enseñando a los jóvenes a diseñar casas, imagínate en la escuela de arquitectura o edificios, pues quizás no es lo mismo desarrollar una unidad familiar para la familia típica que, ¿verdad? Que se hacía en Puerto Rico, que era, qué sé yo, el papá, la mamá y dos o tres hijos, versus la unidad familiar hoy día, que sería, pues quizás de un adulto mayor que vive solo, o de dos adultos mayores que viven solos, o quizás dos adultos mayores y alguien que va a cuidarlos de vez en cuando. Quizás las casas no tener dos y tres pisos, sino serlas de otra forma, ¿verdad? Quizás hacer este tipo de unidades como tipo dúplex, donde puedan vivir comunidades de adultos mayores, donde se puedan acompañar unos a otros, ¿verdad? Que sería ideal ese tema, ¿verdad? De que, pues, ¿qué te digo yo? Las necesidades de uno son cubiertas por otro, o las discapacidades de uno, pues, son atendidas por otro. Así que por ponerle solamente un ejemplo, ¿verdad? De cómo la demografía, de cómo este dashboard puede ayudar a los formuladores de política pública, puede ayudar a los investigadores como estos que estamos aquí hoy, pero pues tienen para mí un componente real, ¿verdad? De cómo puede ir a la política pública y después de cómo puede ir a la formación de profesionales en el país. Jennifer, ¿algún comentario? Sí, yo estuve explorando la plataforma y me parece excelente. Es muy fácil de usarla, es muy dinámica y creo que ese es el valor añadido, lo que casi siempre que buscamos estadísticas sean, al menos a la vista, fáciles de entender y me parecen maravillosas. Así que enhorabuena para el Instituto de Estadística y el trabajo de Lancelot y el doctor Ronald por esta plataforma tan chévere. Valiosísimo para los investigadores, como bien lo menciona. Pienso, por ejemplo, estaba mirando cuáles eran las defunciones, en las diferencias, ¿no? Por las razones por las que mueren los hombres y las mujeres, y son totalmente diferentes. Y a veces uno quiere tratar de dar explicación o justificación a muchas causas, y creo que ir a estas estadísticas de esos comportamientos demográficos y le dan un valor añadido valiosísimo. Así que me pareció extraordinaria la plataforma. Solo quería confirmar, veo que en los apuntes de donde sacan la data, quería saber si, por ejemplo, aunque usan los censos, cuando se actualicen algún tipo de informes relacionados con defunción o con natalidad, van a estar alimentándola constantemente, es decir, va a ser una data viva todo el tiempo. Correcto, esa es la intención, que por lo menos el censo
decenal que cubre cada año, pues se estará actualizando, pero también la encuesta de la comunidad se estará actualizando, igual que en la medida que el Departamento de Salud genera las estadísticas vitales de natalidad y de mortalidad, pues también se estarán ayudando, porque ese es el propósito, ¿no? De que esté lo mayor actualizado posible. Y les adelanto que también estamos trabajando en algo muy parecido, pero para los municipios, ¿verdad? Porque ahora mismo estamos viendo uno que es para Puerto Rico y vemos datos generales para Puerto Rico, pero en un futuro, ¿verdad? Estamos todavía en ese proceso de recopilar los datos, ¿no? Porque a nivel de municipio es un poco más complicado, pero el propósito es también crear otra plataforma paralela a esta, que sea para los municipios, para que entonces podamos ver estos mismos indicadores demográficos, o por lo menos la mayoría de ellos, porque no todos se van a poder generar. Por ejemplo, los de inmigración, a nivel de migración a 10 municipios, pues tendrían muy más altos, márgenes de errores muy altos. Así que para que sean datos de calidad, pues habrán también indicadores que tenemos en este que no van a estar de los municipios, pero inicialmente queremos crear algo muy parecido para los municipios, porque sabemos que eh, espacialmente hablando, ¿no? Puerto Rico es muy diverso y no podemos hablar de un Puerto Rico, tenemos que hablar de 78 Puerto Ricos diferentes, ¿no? Cada municipio tiene su particularidad y lo vemos en los datos, ¿no? Como hay municipios que envejecen mucho más rápido en comparación con otros. Por ejemplo, Guánica. Guánica es un municipio que no solo se está despoblando, sino también está envejeciendo muy rápido. Y uno ve tal vez San Juan, que como tiene mayor persona y mayor también flujo migratorio interno, pues también hace que no envejezca tan rápido. Así que en un futuro queremos también incluir hacer uno, que estamos trabajando en eso para uno de los municipios, para que también los alcaldes puedan tomar decisiones informadas. Magnífico, Lancelot. Antes de irnos a la pausa, cuéntenos cómo las personas pueden encontrar estas gráficas o este observatorio. Sí, pueden entrar a la página de censo.estadísticas.pr. Allí en el menú principal va a encontrar una pestaña que dice Observatorio Demográfico, y ahí le da clic y va a llevarlo al tablero que está preparado en Power BI. Si ustedes necesitaran los datos, digamos los datos crudos, me pueden escribir a mí, también pueden escribirle a mi compañero Alberto Velázquez, que nuestro correo electrónico está en el mismo dashboard, porque la forma que hicimos el dashboard, las bases de datos no son lo que habitualmente uno ve en una tabla, ¿no? Así que son que digamos que si una persona lo solicita, pues les podemos generar una tabla que le tenga sentido a esa persona, ¿no? Porque obviamente como está nuestra base de datos, pues es para que funcione con el dashboard, ¿no? Así que si lo quieren solicitar, también pueden solicitar los datos crudos para que entonces las personas puedan hacer su análisis individual. Magnífico, Lancelot. Pues amigos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy dialogando sobre el Observatorio Demográfico del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. En este segundo segmento tenemos al doctor Ronald Hernández Maldonado. Así que, doctor Vera, cuéntenos un poco de qué estaríamos hablando en este segundo segmento y alguna pregunta para nuestro invitado, por supuesto. Claro, mira, en programas pasados tuvimos al doctor Hernández hablándonos del índice de costo de vida, de cómo se construía este índice de costo de vida en Puerto Rico. Y ha surgido, ¿verdad? En la, él ha ido por los distintos medios de comunicación del país, trayendo, ¿verdad? El más reciente informe de índice de costo de vida. Así que, Ronald, quisiera que volviéramos a establecer cómo se construye este índice de costo de vida de Puerto Rico y luego nos hagas un paseo por los hallazgos principales. Sí, Hernán, primero siempre gracias por darnos el espacio de divulgación de este informe, que es un informe trimestral. Y estamos divulgando los resultados del primer trimestre del 2025. Este informe lo hacemos en colaboración con el C2ER, que es una agencia dedicada a la investigación en los Estados Unidos, y diferentes centros de investigación sin fines de lucro, ¿verdad? Cámaras de comercio, universidades, son las entidades que recopilan los precios y hacen sus informes, ¿verdad? En sus áreas urbanas, independientemente de dónde estén. En este caso, nosotros como Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es un trabajo que venimos haciendo desde el año 2015, y para este caso, ¿verdad? Uno de los principales resultados
es que pues Puerto Rico se ha mantenido siempre, ¿verdad? En los lugares más altos, en unas categorías en particular, ¿verdad? El informe recopila 57 precios de 57 bienes y servicios, así que, ¿verdad? Es un trabajo titánico y estoy muy orgulloso siempre de mi equipo de trabajo y muy agradecido también con la empresa privada que nos da acceso a la información también, ¿verdad? O nos permite entrar a hacer el ejercicio de recopilación de precios. Y esos 57 ítems, ¿verdad? O bienes y servicios que recopilamos se dividen en estas categorías: artículos de supermercado, Perdóname, bienes y servicios. vamos a recordarle que esa metodología conlleva gastar zapatos, que ustedes van a los lugares donde venden los artículos en muchas ocasiones, ¿cierto? Sí, tomamos precios, vamos a la góndola, el azúcar usualmente siempre está en la góndola en el piso cerca, nos tiramos en el piso, tomamos los precios. De hecho, nosotros internamente y jocosamente, ¿verdad? Hacemos un ejercicio de contar los pasos. Los días que salimos a tomar precios son 15,000 pasos, los que hacemos con el equipo de trabajo, así que, ¿verdad? Lo hacemos con mucho cariño siempre y para tener unos datos, ¿verdad? Accesibles para la población. Decía que tenemos artículos de supermercado, bienes y servicios misceláneos, cuidado de la salud, servicios públicos, transportación y vivienda. Y entonces dentro de esas 6 categorías, pues que entran, ¿verdad? Los 57 bienes y servicios. Así que, ¿verdad? Eso es algo de recurrencia trimestral y para este trimestre participaron 282 áreas urbanas, ¿verdad? Las áreas urbanas se clasifican por lo que se conoce por Metropolitan Statistical Area, es una definición terminada también, ¿verdad? Con apoyo del US Census Bureau, con los datos del US Census Bureau, donde se toma en consideración la actividad económica común que existe en ese espacio, independientemente de los municipios, con el desplazamiento de las personas. Así que para este caso, el MSA de San Juan, Bayamón y Caguas no comprenden solamente esos 3 municipios, sino que tenemos 40 municipios en ese MSA y de esos 40, 15 municipios cumplen con los parámetros, ¿verdad? Y las características para tomar los precios en esos lugares. Dinos algunos de los hallazgos principales. Pues no yo decía, ¿verdad? En las entrevistas, no es algo que ya sorprenda, es algo que nosotros venimos viendo en los periódicos, pero con los datos, pues obviamente, ¿verdad? Validamos y con una metodología estandarizada validamos la información. Estamos en el lugar número 5 en utilidades. Utilidades lo comprende energía eléctrica y el costo de las telecomunicaciones. Y cuando lo convertimos, ¿verdad? Porcentajes, eso quiere decir que estamos un 61% por encima del promedio. Esa es la categoría de utilidades. Ahora bien, si vamos un poco más granular, ¿verdad? Más profundo a la categoría de utilidades y la repartimos o la segmentamos, vemos el costo de energía. La energía estamos pagando un 90.5% por encima de lo que paga el promedio de las ciudades participantes en el estudio, que entonces es algo, ¿verdad? Un dato bastante chocante. Ahora bien, no es algo, como te digo, que sea algo nuevo, ¿verdad? Esto es algo que hemos visto comportamiento en los últimos índices. Lo que ahora sí también me está llamando mucho la atención es que en la categoría de alimentos estamos en el lugar número 13 de las 282 áreas urbanas, y eso quiere decir, o esto, ¿verdad? Implica que estamos un 10.7% por encima del costo, ¿verdad? Del promedio de las áreas participantes. Así que si tenemos la energía eléctrica cara, las utilidades caras, se le suma entonces el asunto, ¿verdad? Y agrava el asunto de los artículos de supermercado, que en su mayoría obviamente son alimentos. Bueno, y el tema de los salarios, porque cuando nos comparas con otras áreas metropolitanas en los Estados Unidos, muy probablemente muchos de esos salarios sean más altos que el salario promedio en Puerto Rico, en esas mismas zonas metropolitanas, ¿verdad? Así que vamos a entrar al análisis de algunos de los componentes de esos productos de uso diario, ¿verdad? Del ciudadano y ver cómo han cambiado. Dinos, Ronald. Sí, por ejemplo, si estamos hablando en términos de porcentaje, nos fuimos a nivel granular en la cuestión de los artículos de supermercado. El café, ¿verdad? Que estábamos hablando en la pausa, el café está un 12.7 más caro que el promedio de los Estados Unidos. Así que si usted en estos días
¿verdad? En este trimestre fue al supermercado, notó que el café que se toma todos los días está más caro, esa es la razón, ¿verdad? Hay un incremento en Puerto Rico, en el área metropolitana estadística, que tomamos el precio. Ahora bien, es bien interesante porque no solamente eso, tenemos más caros los guineos, el atún enlatado, la pizza, el pollo entero por libra, el jugo de naranja, ¿verdad? Jugo de China que conocemos aquí en Puerto Rico, el cereal de hojuelas, todo eso está en más del 10%. Entiéndase entonces quizás, por ejemplo, los guineos, que es algo que llama la atención porque es algo que está en la dieta, ¿verdad? Uno quiere comer saludable, está 30% por encima del costo promedio. Así que es algo, ¿verdad?, que nos llama la atención para este estudio. Sí, así que, oye, y esto es comida sin preparar, ¿cierto? Sí, aquí hay comida sin preparar. Lo que tomamos comida preparada es la pizza. Eso sí, ¿verdad? La pizza es la que se encuentra en establecimientos y es un 19 punto, para ser exacto, es un 19,89% más caro que el promedio. Es justo también traer, ¿verdad?, qué cosas encontramos más baratas conforme al promedio. Por ejemplo, el azúcar en Puerto Rico es más barata. Lo que conocemos como padrino de Coca-Cola, ¿verdad? O Pepsi o las diferentes marcas. Lo más común, ¿verdad? Son las marcas que lideran el mercado, pero este tipo de bebidas carbonatadas son más baratas en Puerto Rico. El vino entra más barato también conforme al promedio. Las visitas a los veterinarios también es algo que si estamos hablando del tema de los servicios, es algo que también, ¿verdad? Hay una ventaja en ese sentido, en competir, ¿verdad?, a base de costos. Y quizás atando puntos, ¿verdad? Y analizando unos puntos distintos ahora con la apertura de una escuela de veterinaria en Puerto Rico, pues probablemente también eso pueda fomentar, ¿verdad?, que siga disminuyendo los costos de servicio de veterinaria, aun cuando son la mitad ¿verdad?, del precio promedio. Claro, pienso, ¿verdad? Y yo sé que pues, es una extrapolación con la que tú no podrías estar de acuerdo, pero que si estos productos, vamos a decir, sin preparar, están aumentando a este nivel, ¿verdad? En el renglón generalmente de más de un 10, pero muchos de ellos en más del 30. El caso de los huevos, el pollo congelado, los guineos, el atún, pues a pesar de que ustedes solamente fueron a buscar los households, las casas, las residencias para uso residencial, quizás es lícito pensar que también eso va a aumentar a nivel comercial. Es decir, cuando yo voy a buscar comida preparada, cuya base son esos productos, pues es lógico que el comerciante me pase parte o todo de ese aumento. Y entonces, Eh, es muy probable y en la teoría económica, ¿verdad? Eso es lo que tradicionalmente se ve, que pues todo costo adicional que asume el empresario, pues muchas veces lo traduce, ¿verdad?, en el precio final al consumidor. El consumidor es el que viene pagando ese costo. Es algo como muy común también, como lo vimos ¿verdad? Y el espacio pasado que estuvimos contigo hablando de los aranceles, pues es un asunto muy similar, ¿verdad? Incrementa finalmente el consumidor final es el que viene en muchos casos reflejando ese incremento. claro, y pienso, ¿verdad?, en nuestras familias que en Puerto Rico cerca del 40% de las familias, pues están en algún estado de pobreza o tienen algún tipo de dependencia del Estado para adquirir estos alimentos. Y volvemos al tema de los salarios bajos. Es muy compleja la situación. Y hablamos en el primer segmento con Lancelot sobre distintas variables demográficas, siendo la inmigración una de ellas, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos a llegar cuando los salarios están estancados y sigue aumentando el costo de vida? Imagínate, tener una energía eléctrica 90% más caro que muchos estados donde el salario promedio es muchísimo más alto que el de Puerto Rico. Pues quizás esto ayuda a forzar un poco a la gente a tomar decisiones que no quiere tomar. Sí, de hecho, en cuestión de cuando uno hace el ranking, Hernán, y ve, por ejemplo, en energía eléctrica, pues estamos al nivel ¿verdad?, de áreas urbanas
en Hawái, Alaska, California. Entonces, cuando, como tú dices, uno va y ve el ingreso mediano por hogares, pues naturalmente, ¿verdad? Son lugares que tienen un ingreso mediano muchísimo mayor que Puerto Rico. Hemos hecho el ejercicio porque esta base de datos de verdad que es demasiado, demasiado rica en el sentido, ¿verdad?, de que uno puede ver y cruzar un montón de variables. Estuve haciendo antes de esta entrevista también, traté de ver en qué ciudades, ¿verdad?, como reconocidas, qué áreas urbanas reconocidas estamos cerca en la cuestión del costo de los alimentos y que naturalmente, ¿verdad?, uno reconoce que son ciudades pues muchísimo más caras para vivir. Por ejemplo, estamos al nivel de que los alimentos cuestan lo mismo que cuestan en Boston, Wow. cuestan lo mismo que lo que cuestan en Miami, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, ahí uno puede mencionar que esto naturalmente pues se está volviendo un problema que afecta el bolsillo de los ciudadanos, que en algún momento el individuo, ¿verdad?, o consumidor toma una decisión de los famosos bienes sustitutos, ¿verdad?, de menor calidad o de estas marcas que generan las tiendas, pero eventualmente eso se va a volver también en decir, pues dejo de comprar esto, de consumir cierto producto porque se me hace demasiado caro conforme a cómo estaba antes. Así que, ¿verdad? Son problemas sumándole, ¿verdad?, al problema del sistema eléctrico. A Mira, mí ya. sí, yo solamente quería aportar o mencionar que a mí me parece preocupante porque, por ejemplo, las cosas que incluso aumentaron son cosas que incluso en algún tiempo atrás eran más baratas. Por ejemplo, el huevo es considerado una de las proteínas más baratas para las personas. Pero ahora realmente se puede considerar como uno de los alimentos más costosos, de las proteínas más costosas. Y el pollo anteriormente, a mi forma de ver, y creo que para los que compramos y cocinamos, era una de las proteínas también más baratas para integrar dentro de la alimentación. Aquí no está hablando de un corte de carne roja, más allá de la carne molida, que es una de las carnes que en teoría es la más económica, pero cuando uno mira los precios de las carnes rojas, son excesivamente altas. Y la cuestión de esto es que dejamos de alimentarnos bien justamente por el costo de vida y después tenemos que empezar a tomar suplementos porque muchas de las situaciones a nivel sistémico, a nivel físico, es deficiencias de muchos de los alimentos que no podemos acceder, que el dinero no nos da para poder consumirlos. Y entonces accedemos a otro tipo de comida más barata, más accesible y menos nutritiva. Ya vimos eso, Jennifer, en la encuesta y el libro que hicimos, la investigación sobre las personas retiradas en Puerto Rico. Nosotros le preguntábamos, Ronald, a los retirados en qué áreas de la vida diaria habían tenido que hacer recortes o ajustes. Y una de las áreas era el área de la alimentación. Ujú, Y realmente nos decían, mira, estamos usando productos sustitutos más baratos, pero lo cual a veces tiene un efecto en la calidad y tiene un efecto en la salud, ¿verdad? ujú, Y eso fue antes de, ¿verdad?, de que surgieran, ya venían subiendo los precios porque nosotros hicimos esa encuesta no hace demasiado tiempo, pero lo cierto es que esto sube como la espuma y las pensiones están congeladas, la mayor parte de ellas al momento que la persona se jubiló. ujú, Si ujú. esto sigue en espiral aumentando, 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 pues tendría que haber unos programas de protección social para no afectar a estos adultos mayores, cosa que no se ve en el panorama, ¿verdad? Salvo en el seguro social que de vez en cuando hay unos aumentos para tratar de ajustarlos al costo de vida. Sí, y eso es importante, ¿verdad? Porque esta herramienta sirve para repensar, ¿verdad?, esa política pública de diferentes estrategias. Sabemos que este producto, nosotros lo llamamos producto estadístico, ese tipo de proyectos, lo utiliza desarrollo económico para cuando hace sus misiones comerciales y de alguna manera, ¿verdad?, hacer esas comparaciones de costo de vida y cómo Puerto Rico todavía en algunos componentes sigue siendo competitivo, ¿verdad? Porque hay unas áreas de oportunidad y unos retos, pero hay unas ventajas también. Pero también definitivamente siempre hacemos una exhortación a organizaciones sin fines de lucro, a gobierno, a la academia, a que pues
pues, ¿verdad? Nos escriban o estamos siempre dispuestos a sostener reuniones o talleres sobre esta información para que les sirva, ¿verdad? Y sea de útil para cualquier herramienta, ¿verdad? Para cualquier proyecto que puedan tomar decisiones. Te comento que también la empresa privada nos escribe mucho, negocian salarios con esta herramienta, ¿verdad? Porque al tener 282, 300 jurisdicciones alrededor de los Estados Unidos, donde existan entonces estas multinacionales y plantas, ¿verdad? Gemelas, y tienen un empleado que se quiera desplazar o tienen unos contratos que quieren emular en otra jurisdicción, siempre nos escriben y lo utilizan como referente para hacerle el ajuste, ¿verdad? Correspondiente al costo de vida en el área comparado con Puerto Rico. Claro, para, ¿verdad? La persona, el lay person, el que no, ¿verdad? No sepa mucho de estos temas, lo que estamos diciendo es que 30,000, 40,000, 50,000 dólares no dan igual en Puerto Rico que en otras jurisdicciones. Así que si usted se va a mudar de Boston a Puerto Rico, pues tiene que tomar en cuenta el costo de vida y si se va a mudar de Puerto Rico a Boston, pues también. Entonces, instrumentos como este ayudan a las personas a tomar esa decisión, ¿verdad? De si me puedo mover a aquel lado por el salario que me están ofreciendo o hacer estos escenarios hipotéticos de cuánto yo me tendría que ganar para poder vivir en aquella jurisdicción. Sí, de hecho, lo acabo de hacer ahora que trajiste el comentario. Hice un ejercicio acá en nuestra calculadora, que es otra herramienta que derivamos y usted la encuentra en el portal del Instituto de Estadísticas dentro del área de aplicaciones como calculadora de costo de vida. Y puse, ¿verdad? Para hacer números redondos, una persona que se gane $100,000 en Puerto Rico sería, ¿verdad? Idóneo, sería un benchmark para mantener su costo de vida, recibir una oferta de $142,382 en Boston. Así que, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Las personas pueden hacer y tomar esas decisiones de costo de vida. Se pueden hacer tanto a la salida como al regreso. O sea, que la persona que esté en Boston, que desea regresar a Puerto Rico y dice, me estoy ganando tanto, eso será equivalente para mantener mi estilo de vida en Puerto Rico conforme lo estoy manteniendo en Boston. Pues, por supuesto, ¿verdad? Que esta herramienta le puede servir para tomar esa decisión. Así que no solo la empresa privada del lado de recursos humanos puede tomar esas decisiones, sino que también el individuo para negociar su salario o compensaciones al momento de movilidad, desplazamiento. Eso es un instrumento bien importante porque, por ejemplo, los estudiantes, los residentes de medicina, ¿verdad? Ujú. Estas personas que les ofrecen cierta cantidad de dinero, pues tienen distintas ofertas de distintos lados y para poder equipararla y saber cuál es la mejor y con cuál yo viviría mejor, pues utilizar esa calculadora, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa, Ronald? Si te acuerdas, la de comparar el costo de vida en un lugar con el otro, esa calculadora. Sí, la tenemos en estadísticas.pr, accede a la pestaña de aplicaciones y entre aplicaciones aparece como calculadora de costo de vida. Y la tenemos actualizada con los datos del primer trimestre del 2025, así que también, ¿verdad? Está al día con relación a lo que está ocurriendo en las otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Excelente. Magnífico. Doctor Hernández, ¿algún último comentario, alguna información que quiera compartir con nuestra audiencia en estos últimos segundos? Sí, que siempre estén pendientes de los productos que desarrollamos en el instituto. Estamos dispuestos a contestar cualquier duda por medio del correo electrónico preguntas@estadísticas.pr. Precisamente ahora en julio nos toca la recopilación de precios, así que verdad es un producto que mantenemos activamente actualizado. Y por último, sé que tu audiencia también es académica, así que importante que tenemos siempre disponible el internado en el Instituto de Estadística, ¿verdad? Para estos estudiantes en cualquiera de los niveles y disciplinas, ¿verdad? Siempre un requisito como que vaya a la parte cuantitativa, ¿verdad? Con unas clases de estadísticas, pero esa diversidad de concentraciones siempre es muy valiosa para los diferentes proyectos de economía, ¿verdad? Una ciencia social, así que también atiende diferentes espectros de proyectos y invitarlos a que puedan escribirnos también al correo electrónico de preguntas@estadísticas.pr pidiéndonos información sobre el programa de internados. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Vera, ¿algún comentario final? Agradecerle a nuestro invitado su participación, su gentil disposición de siempre.
Así es, pues muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Ronald Hernández Maldonado y a Lancelot que nos acompañó en el primer segmento, Lancelot Oliveras Vega, ambos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros el día de hoy, un día más. Así que muchísimas gracias, doctor, y a usted, a Lancelot, le da saludos de nuestra parte. Muchas gracias. Le recordamos, amigos, que pueden conseguir la retransmisión de este y de todos los programas anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.